buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. El programa Entre Tintos y Papeles que se transmite a través de las diferentes plataformas a nivel mundial. Hoy tengo la grata presencia del doctor Saúl Charco Quesada. Saúl es un hombre que ha luchado siempre por la seguridad social y en este caso que vamos a conocer expresamente la seguridad y los derechos de los adultos mayores. La Ley Orgánica de Personas Adultas y Mayores establece varios derechos para las personas mayores de edad de 65, la protección de sus derechos, pero esta ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y como se dice dentro del argot popular, de un solo garrotazo, el presidente de la República vetó la ley. Yo no sé si es por ignorancia o porque a conocimiento de él, creencia de él, los adultos mayores ya no tenemos derechos, sino únicamente ir a la tumba. Bienvenido, Saúl, tu criterio, por favor. Muchas gracias, estimado Marco, por esta oportunidad de poder tener el honor de dialogar en su programa Entre Tintos y Papeles, en un medio de comunicación de muchos años de nuestra ciudad y que siempre está atenta para poder transmitir o compartir con la comunidad aspectos como el que esta vez nos atañe en calidad del representante de los jubilados y pensionistas en el Azuay, de la asociación correspondiente, y que formamos parte del Frente Nacional por un Nuevo IES, de la Confederación Ecuatoriana de Jubilados, entre otros. Digo esto, estimado Marco, para que se conozca que me da la calidad ética y moral y democrática de poder informar qué estamos haciendo. ¿Por qué? El día 26 de diciembre del 2024 tuve el honor de ser invitado por la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Ujú. Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturales, para que conjuntamente con una alta funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social podamos exponer al Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Protección al Adulto Mayor. Un trabajo intenso de aproximadamente 2 años, es decir, como no podía ser de otra manera, un documento debidamente analizado mediante talleres, mediante encuentros de representantes de la academia, de la Asociación Ecuatoriana de Gerontogeriatría, de representantes del MIES, de representantes del Ministerio de Salud Pública y de diversas organizaciones a nivel nacional. Debo resaltar ese papel de esta comisión de garantías constitucionales que la preside la ingeniera Paola Cabezas, su vicepresidente, en aquel entonces el asambleísta azuayo Adrián Castro, entre otros asambleístas que en primera y segunda instancia unánimemente aprobaron, como por cierta manera, un documento serio, técnico, profesional, por qué no decirlo científico. En consecuencia, el 26 de diciembre hacen conocer mediante el trámite correspondiente para que el Pleno de la Asamblea analice en segundo y definitivo debate que usted conoce como distinguido jurista, que es el procedimiento. Ujú. Y nada común que la Asamblea Nacional unánimemente apruebe dicha ley reformatoria a la de protección de los adultos mayores. En realidad nos entusiasmó y presumíamos y aspirábamos que al enviar con fecha 27 de diciembre del 2024, el señor presidente ponga el ejecútese para su publicación en el registro oficial correspondiente. Pero, oh sorpresa, suelen decir, piensa mal y acertarás. Quizá en esa pugna entre el ejecutivo y legislativo, de un plumazo, como bien ha referido usted, de un garrotazo, que es mucho más decidor, veta totalmente no solamente la ley reformatoria de protección a los adultos mayores, a ese grupo vulnerable, sino 8 proyectos adicionales, asimismo dedicados a varios sectores vulnerables del país. Por eso que hemos referido y volvemos a
cualificarlo un veto total indolente, insensible, sin darse cuenta quizá el señor presidente de la República y mal asesorado, entre comillas, lo planteamos así, que el daño hace a los grupos más débiles de este país. En este caso concreto, a los adultos mayores que ya cumplieron con su familia, con la sociedad y con la patria y requerían, y este país necesita de políticas públicas como estos instrumentos legales que les protegen en esta etapa vulnerable de la vida. Y lógicamente, queriendo en ese proyecto que se optimice, que emulemos y nos pongamos a la par de lo que pasa en otros países desarrollados en función al cuidado al adulto mayor. Especialmente había un capítulo que se esgrime como razón de dar reveto total, un capítulo que decía de los cuidadores de adultos mayores. Usted comprenderá, estimado Marco, en el artículo 36, 37 de la Constitución de la República dice que el Estado dará la atención oportuna, eficiente, eficaz, especializada a los adultos mayores. Entonces, Correcto. tomando aquello, consideramos que en la ley debe haber profesionales especialistas con adecuado perfil, con el título correspondiente de cuidadores para adultos mayores. Y allí había una especificación, cuidadores formales y cuidadores informales. ¿Quiénes eran los formales? Los que obtenían el título a través de una institución, a través de una universidad, como cuidadores de adultos mayores y nada nuevo bajo el sol. Este tipo de profesiones existe de lo que conozco en España desde hace muchos años y que son de gran utilidad. Y los cuidadores informales a través del familiar, del hijo, nieto que estaba cuidando a un adulto mayor, pero que tiene que ser capacitado, orientado, porque no es nada fácil cuidar a un adulto mayor, como se comprenderá. Ese fue el argumento indicando en otro acápite, estimado eh, Marco, uno de los motivos para el veto y el otro indicando que cómo va a ser financiado. Por eso decimos, es obvio, si necesitamos este tipo de profesionales, tiene que el Estado proveer a través de las instancias, Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, MIES, para que se pueda cumplir con esa función adecuadamente, o estamos poniendo el capital sobre lo humano. Esto la historia lo juzgará y vale la pena para nuestros oyentes y adultos mayores. La razón, entre comillas, de vetar totalmente, es decir, una actitud insensible, indolente para estos adultos mayores del país, que son alrededor de 1.300.000, que corresponden el 8% de la población ecuatoriana. Es decir, que requieren de la familia, de la sociedad y del Estado ese cuidado oportuno, eficiente y eficaz, estimado Marco. Correcto, correcto, Saúl. Y quiero destacar tres cosas. Esta ley, esta reforma, no fue pues nacida de la noche a la mañana. Tuvo un estudio profundo, como tú dices, de sus años. Segundo, allí coaligaron varias instituciones con conocimiento y ayudaron entonces para que esta ley se formule. Y tercera, ustedes presentaron el reglamento de la ley con todas las condiciones claras, incluso desde el propio financiamiento, en fin, otras particularidades. Tan rápido fue el veto por parte del Ejecutivo que a lo mejor no se tomaron ni el tiempo de leer, porque los adultos mayores ya son una carga para el Estado, son un gasto para el Estado, quiero decir económicamente hablando, desterrando una posibilidad grande de que los adultos mayores tenemos derecho a una vida digna, Saúl. Estimado Marco, quizá, y eso fue uno de los motivos que a lo mejor motivó a los señores asambleístas, cuando en nuestra alocución, además de enfocar qué contenía la ley, referimos lo que se siembra ahora, se cosecha mañana. Unos más pronto, otros más tarde llegarán a ser adultos mayores. Refería, señores asambleístas, veo, ustedes son hoy adultos jóvenes, mañana adultos mayores. Lo que hoy están aprobando, mañana quizá serán los beneficiarios, sus hijos, sus nietos, que es una realidad. Y esta es esta ley. En un país que se le cualifica como el mejor para el envejecimiento, en una ciudad Cuenca, entre sus títulos como la ideal para el envejecimiento, por eso que existen acá extranjeros, según se ha dicho, entre 10 a 20.000 extranjeros que vienen a residir en esta ciudad. Y no tenemos un marco legal porque, como bien usted dice, este proyecto se manda al Ejecutivo el 26 de diciembre de 2024.
y con oficio del 27 de diciembre se le manda a la presidenta de Asamblea indicando el veto total. Como bien usted refiere, ni siquiera tuvo tiempo de leer porque es un documento voluminoso que, como es de otra manera, que se entregó debidamente analizado y producto, ya digo, de mucho tiempo, en el cual, doy fe, fuimos invitados, entre otras representantes de entidades, para hacerlo. Como vale la pena señalar y resaltar, mal asesorado, porque el señor presidente, políticamente hablando, podía haberse dicho que a lo mejor se aproveche esta época electoral para que tenga toda esa fuerza de los adultos mayores, pero más bien les han hecho un flaco favor, porque estoy seguro que los adultos mayores y sus familiares estarán justamente en este momento criticando esta actitud de este veto total. Bien, dentro de la Constitución de la República y dentro de las nuevas corrientes de pensamiento de la solidaridad, necesariamente la equidad y la solidaridad deben estar presentes en el ambiente, en las legislaciones del mundo. Pero el presidente de la República ignoró la equidad y la solidaridad con la población más vulnerable del país aún. Bueno, no es nuevo al tener un gobierno ligado a los sectores económicos poderosos del país, quizá olvida que el poder y la fama es momentáneo. Ujú. Nadie está libre de que mañana el poder y la fama también lo perdamos, ¿no es cierto? Quizá el señor presidente, sus ministros y algunos de sus asesores hoy por hoy tengan la capacidad de ir a hacer sus chequeos médicos fuera del país o estar en sitios para adultos mayores, donde no importe lo que se pague, pero la gran mayoría, los de a pie, el pueblo llano, aquellos jubilados que tienen, entre comillas, la posibilidad y el privilegio de tener una pensión, y ese 70% de adultos mayores que no tienen acceso a una pensión digna. Y allá iba justamente planteado esta ley de reforma para que el Estado, la sociedad, la familia les proteja, les dé calidad de vida, haya una responsabilidad conjunta quienes un día dieron educación a sus hijos, les dieron una profesión, les dieron una alimentación, pues, que el Estado justamente comienza a proteger. Ese era este proyecto de reforma que, como repito, indolentemente, insensiblemente se ha vetado. ¿Qué tenemos que esperar? Ustedes conocen mejor que yo y la ciudadanía, acorde a las normas de la Asamblea. Después de un año, cuando es hecho un veto total, puede volver a realizarse. Habrá una Ujú. nueva asamblea, volveremos nuevamente a hacerlo, a informar, ya estarán otras personas en la mesa de comisión de garantías constitucionales, es decir, se ha hecho un grave daño a los adultos mayores del país. Y esto hemos hecho conocer, y lo seguiremos haciendo conocer a nivel de las redes de instancias internacionales, para que sepa qué tipo de gobiernos nos están justamente este rato gobernando, y es lamentable porque se tenía una imagen diferente de sensibilidad, etcétera. Éramos de los pocos gobiernos que teníamos, o estados, mejor dicho, una ley de protección del adulto mayor, de esas cosas positivas, pero como digo, así, de un plumazo, sin leerlo, en esa pugna entre ejecutivo y legislativo, se hizo daño a este sector vulnerable que necesita el respeto, la consideración, independencia y autonomía por parte de todos los sectores donde ellos se desenvuelven. Perfecto. Entonces aquí, por dar al burro se da al bala. Pongo una acepción que todo el mundo conoce. Es decir, políticamente hablando, por darle a la asamblea, entre comillas, da un veto, emite un veto lesionando a una población que en todo el mundo es respetada como la tercera edad, pero conjuntamente veta parcialmente la ley de la discapacidad. Es decir, que hace el daño a los adultos mayores y a las personas que tienen alguna discapacidad. Esto es no tener un poco de solidaridad, no conocer incluso el principio cristiano de la solidaridad, el principio cristiano, yo diría, pues, lineal de la solidaridad, y no ese acto caritativo de dejar caer unas cuantas monedas, Saúl. Usted acaba de mencionar, estimado Marco, fueron a 8 proyectos presentados, entre ellos de la discapacidad, que les da allí un veto parcial.
¿sí? Para poder revisar algunos aspectos, etcétera, y pueda volver a considerarse. Pero esto de los adultos mayores realmente es total. Pero nos hubiese gustado que ponga quizá un veto parcial para acudir nuevamente acorde a las posibilidades de ir a indicar el qué, el cómo, el dónde y por qué de tal o cual reformas que planteamos. Pero como no me voy a cansar de decir, se ha hecho un daño a los más vulnerables de este país y que eso el pueblo ecuatoriano, los jubilados, los adultos mayores, sus hijos, sus nietos, tienen que tener muy en cuenta. En el supuesto no consentido que este gobierno ganara, pues ya sabemos acá tenernos, será todo a lo privado, a la banca, a las empresas, entre comillas, y lo social será olvidado como hemos escuchado y hemos visto. El presente gobierno nunca habla qué proyectos tiene para el auto mayor, nunca habla cuál va a ser la hoja de ruta para esa gran deuda que mantiene el Estado con el IES. Se habla por parte del señor Eduardo Peña que ya se ha llegado a un acuerdo que va para 10 años, etcétera, pero las canas que tenemos no es por casualidad, sino es por experiencia, es debo y pagaré. Como estamos en épocas de elecciones, se ofrece todo, ¿no es cierto? En Claro. consecuencia, hoy tuvimos, estimado Marco, y como primicia que ustedes suelen referir, hoy provocamos una rueda de prensa y vale la pena que sus distinguidos oyentes, adultos mayores y jubilados, en el salón auditorio del Hospital José Carrasco Arteaga, porque formamos parte de un observatorio de salud Ujú. en el cual pudimos presentar lo que estamos haciendo, las alternativas, las soluciones en conjunto con los directivos del Hospital José Carrasco Arteaga, que tenemos que resaltar la apertura de su gerente, de su director técnico, etcétera, justamente buscando conjuntamente en el día a día solucionar los problemas que vive el afiliado y jubilado. Y estamos provocando, y ese es el compromiso del señor gobernador de la provincia. Tuvimos este día, lunes 26 de enero, una reunión de trabajo con el señor gobernador. Se ha comprometido en el pedido nuestro, una reunión acá en Cuenca con el presidente del Consejo Directivo del IES, con sus demás directivos, representantes de los empleadores, representantes de empleados jubilados, el director nacional de Seguro Social, de Talento Humano, etcétera, para un documento que hemos elaborado, porque no puede ser de otra manera, de manera técnica, de manera correcta y con experiencia, presentarle cuáles son las necesidades del Hospital José Carrasco Arteaga, pero que son producto de ese centralismo que hace tanto daño a varias instituciones públicas donde se cree que a 500 kilómetros de distancia, a control remoto, nos dan pensando, nos dan haciendo. Cuenca tiene que comenzar organizadamente y en conjunto a levantar su voz. Basta ya que nos miren como los provincianos para comprar un equipo que necesita la institución, tiene que remitirse a Quito. Para hacer algún asentamiento, alguna construcción a Quito, así estamos y eso hemos presentado en un documento y vale la pena, estimado Marco, a través de que conozca la ciudadanía, que no están solos. Los adultos mayores, los afiliados y jubilados no están solos, pero volvemos a pedir, levantemos la cabeza, no cuando nos esté cayendo la guillotina, que puede ser demasiado tarde, sino ahora, salgamos de la zona de confort, hay un serio riesgo del 10. Ya se ha dicho por parte del señor Eduardo Peña Hurtado que, y además de técnicos actuariales, que en Técnicos, este entre momento comillas, existe una técnicos, entre comillas. desinversión para las Ujú, pensiones, hay un riesgo, ujú. está pidiendo 1.500 millones de dólares para poder cubrir el monto para pensiones y para salud. Despertemos, todavía estamos a tiempo de defender al noble Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde los únicos perjudicados serán los afiliados y jubilados porque quieren llevarse a la noble institución sobre ruedas, privatizar la salud, Ujú. pero que por favor aprendamos de las lecciones de países como Chile, donde se privatizó la salud y luego vino el llanto, crujir de dientes y suicidios, especialmente de jubilados. Eso es lo que Totalmente. venimos trabajando, eso es lo que venimos planteando. Por favor, levantemos la voz porque los derechos no se negocian, los derechos se exigen. Y no esperamos que nos den, sino hay que arrancharlos. Y ese es el derecho a la salud, a la educación, a la dignidad y a calidad de vida de los adultos mayores, de los afiliados y jubilados del IES. Comparto totalmente contigo, los derechos no son
una solución graciosa de los gobernantes, es una obligación frente a grupos sociales, frente al desarrollo del país, frente a la equidad, frente a la distribución de la riqueza, en fin. Pero nosotros queremos enfocar un poco más. Ustedes quieren o queremos los adultos mayores y las personas del país que tengamos un envejecimiento activo, digno, solidario, protegiéndonos en la salud en forma eficiente y oportuna. Nos están quitando todo esto para desprestigiar al IES con el fin de privatizar y no devolver los miles de millones que deben a la institución, porque en algún momento se convirtió en caja chica a los gobernantes. Totalmente, estimado Marco, lo que acaba de decir y hemos referido es realmente el interés de ciertos sectores. Olvidarse de esa gran deuda que es de 24.000 millones de dólares. Repito, 24.000 millones de dólares que el Estado debe al IES. Alrededor de 4.000 millones de dólares de la deuda patronal. Aquel beneficio demagógico, entre comillas, de que el IES absorba la atención de los hijos de los afiliados a 18 años, cuando eso corresponde al Estado, la corrupción interna, la falta de gobernanza, una inadecuada representación en el consejo directivo de sus dignatarios. Ejemplo al canto, no podría estar allí un representante del Ejecutivo, porque acorde a las leyes de la Seguridad Social, usted conoce mejor que yo, los distinguidos oyentes, en uno de los artículos de la ley de seguridad social dice que ninguna persona que tenga deudas con el IES puede ser Ujú. directivo. Y este es el presidente del Consejo Directivo del IES, que representa al Ejecutivo, que es el mayor deudor de la institución. Allí está un representante de los empleadores que tienen una deuda de la mora patronal. Allí está un representante de los afiliados y jubilados que no fue democráticamente Elegido. elegido. Es Ujú. decir, esto es lo que nosotros hemos planteado en la ley de reformas de la seguridad social a través del Frente Nacional que lo coordina el compañero y licenciado Henry Llanes. Es decir, eso es lo que tenemos que ir conversando. Pero, estimado Marco, ¿qué han dicho los candidatos de los 16 Nada, candidatos a nada, presidentes? Los nada. asambleístas nacionales, Ujú. regionales, con todo el respeto hasta que demuestre lo contrario, los 5 asambleístas de acá, de la ciudad, hasta que me demuestre lo contrario. ¿Acaso no se unieron para hacer plataforma para su candidatura, que hoy están como asambleístas, hasta que demuestre lo contrario? Tomaron el papel de la señora Rosa Argudo, que es un asunto totalmente ajeno a lo que nosotros institucionalmente estamos trabajando, es un asunto legal, pero se embanderaron en eso y por ahí escuchamos a alguna candidata hablando de este hecho y diciendo no paguen al IES, no paguen. Por favor, no conocen a profundidad al noble Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cuáles son los causantes de su debacle, pero lo defenderemos a capa y espada, porque creen que en el IES no hay quien los defienda o que no conocemos. En este observatorio están personas que fueron funcionarios del IES, todos jubilados, que no aspiramos ninguna canonjía, ningún pago, no estamos ahí por convicción, porque llevamos dentro al noble Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sabemos de qué pata cojea la mesa. Están distinguidos colegas suyos, abogados, psicólogos, representantes de sectores sociales. Es decir, es un observatorio que tenemos la plena capacidad de, mirándonos a los ojos con los directivos del Consejo Directivo, decir, estos son los problemas del IES a nivel local, a nivel nacional, y tienen que darse cambios. No nos Sí, vengan que estamos próximos a nuevas elecciones, que quede stand-by. Las instituciones quedan, las personas pasan, estimado Marquito, y por eso tenemos que seguir trabajando. de acuerdo contigo, Saúl. Hay otra frase popular que manejamos nosotros: la ignorancia es atrevida. Y perdóname que sea franca, pero esta legisladora y algunos que utilizaron la muletilla de una trabajadora que no justificamos ni conocemos ni nos interesa como plataforma política para mancillar y golpear a IES, y no solamente a la institución en sí, sino a sus dirigentes, como tú y otras personas más que luchan justamente para que las personas de la tercera edad, adultas mayores, tengamos una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Pero no, posiblemente esta señorita o estos asambleístas candidatos están utilizando en forma morbosa, politiquera, la situación del IES para trepar
en aceptación del pueblo, pero no se dan cuenta que es un boomerang ahora. Estimado Marco, nosotros hoy hemos presentado en nuestra rueda de prensa todos los documentos. Voy a hacer llegar a usted el Gracias. documento para que se conozca que estamos dando alternativas, soluciones y poniendo el dedo en la llaga. ¿Cómo es posible, estimado Marco, que a 500 kilómetros de distancia, vuelvo a repetirlo, el Ministerio de Obras Públicas, con algún funcionario de este territorio, refiere cómo debe ser el paso justamente a desnivel de ese problema que existe en el redondel del IES? Ujú. Sí, pero le comento y que debe saber la ciudadanía, sin darse cuenta que allí está el bloque de gastroenterología, que costó algunos miles de dólares de los afiliados, y asimismo en el proyecto plantean que simplemente le afecte y no Y no pasa pasa nada. nada. Están Ujú. equivocados. Eso le dijimos al gobernador, que por favor se detenga. El IES tiene inclusive, si la ciudadanía conoce que ese redondel amerita un cambio frente al seguro social, si la ciudadanía no lo conoce, hasta justamente la colina es del seguro social, como usted conocerá, es decir, Ujú. existe suficiente terreno para hacer esos cambios. ¿Acaso Ujú. están minimizando a la academia cuencana, a sus profesionales, a sus autoridades, que no podemos tomar nuestras propias soluciones y tienen que darnos desde Quito pensando? Un ejemplo de tantos otros que realmente obstruyen esa atención oportuna, eficiente. Otro detalle, asimismo, demagógico, que le dicen al señor gerente del hospital: producen más, les damos más. Si no necesitamos ser técnicos administradores, si hasta un presupuesto, pues le ponen por la mitad, y si producen más, le damos más. Realmente están insultando a la inteligencia de nuestras autoridades y de las Totalmente. personas que estamos defendiendo al IES. Como si la salud fuese una mercancía, mientras más das, más beneficios tiene. Me parece terrible, pero para terminar el programa, ustedes tienen dentro de la ley del adulto mayor el derecho a la salud gratuita y especializada, a la jubilación universal, a la protección integral, a la vivienda digna, derecho a la pensión alimenticia, en fin. No se analizó esta parte social que afecta a no sé cuántos jubilados, cuántos adultos mayores tengamos en el país, que me ilustre sobre ese tema, pero esa insensibilidad y las instituciones callado boca, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, la iglesia que se precia de ser solidaria. Esta boca no es mía, a lo mejor no quieren resentirse con el gobernante de turno. Indudablemente usted ha dado ese análisis, Marco, que yo conozco su trayectoria, su capacidad, y para nuestros distinguidos oyentes, son 650.000 jubilados, 1.300.000 adultos mayores, Ya, el 8% de la población actual del Ecuador, y se proyecta para el 2030, 2050, que subir esto al 20 y al 30%. No somos la excepción de lo que pasa en el mundo. Se proyecta que en el 2050 en el mundo habrá sobre los dos mil así es. cuatrocientos millones de adultos mayores. Lo que estamos haciendo hoy es para que mañana nos juzguen nuestros hijos y nietos qué hicimos, para que ellos tengan los mismos derechos que hoy en más o en menos grado se ha logrado a través de la lucha. No ha sido ninguna dádiva de gobierno de turno. Cuando se creó el Seguro Social, no fue porque en 1928 el doctor Isidro Ayora Cueva lo planteó, fue producto de aquella masacre de 1922 de los trabajadores de Guayaquil, que pidiendo una institución que les proteja, fueron reprimidos y masacrados y sus cuerpos botados al río Guayas. Hay que recordar la historia. Si no Así sabemos de dónde es. venimos, no sabemos a dónde vamos. Y hay una obra ¿Dónde está literaria. la iglesia y otras entidades mutis en el foro, como se dice usted muy bien? Bien, hay una Se obra desgarran las incluso, vestiduras, pero el momento de realidad, de verdad, antes de veto total, hasta el momento no se ha dicho nada. Pero sí, las organizaciones de afiliados y jubilados desde Cuenca y a nivel nacional, desde la Confederación, estamos haciendo conocer a nivel local, nacional e internacional. Y como repito, que la historia les juzgue de gobiernos insensibles, de gobiernos que poco o nada hacen por los sectores más vulnerables, pero se desgarran las vestiduras. Hoy todos los candidatos hablan de empleo, hoy todos los candidatos hablan de que el oro y el moro. ¿Y qué hablan para los adultos mayores?
¿Acaso olvida que ellos van a ser adultos mayores también un día y que es un privilegio llegar a ser adultos mayores? Yo le agradezco, estimado Marco, de estos espacios para poder exponer, tratar de ser la voz de los que no tienen voz, que estamos y seguiremos trabajando y nos vamos uniendo. Hemos planteado que si vienen los señores del Consejo Directivo, iniciar un diálogo social, que la desocupación, el hambre y la miseria son malos consejeros y están jugando con fuego. Creen que los adultos mayores somos unos viejitos que ya esperamos la muerte, que esperamos que nos den pensando, nos den haciendo, están equivocados. Somos aquellos jóvenes de ayer, aquellos dirigentes de ayer, de obreros, de campesinos, de profesionales que hemos defendido y seguiremos defendiendo el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda como derechos legítimos, derechos humanos que corresponden a todo ser de este planeta. Bien, yo no soy acostumbrado a palma. Te felicito, Saúl. Tu trabajo realmente, realmente es increíble con el grupo de compañeros que tiene. La sociedad está sensible, se sensibilizará más todavía aún. La sociedad, no me refiero a las instituciones, sino al ser humano, como tú dijiste, de pie. Muchas gracias, Saúl. Señoras y señores, nos veremos el día de mañana. Saúl Charco Quesada conversó con nosotros hoy en la tarde y en la noche. Gracias, Gracias. Marco. Muy gentil. Muchas gracias.